El proceso de decisión de compra no termina con la compra y consumo del producto. Todavía queda una fase en la que los consumidores evalúan su decisión para conocer su estado de satisfacción y las consecuencias derivadas de dicho estado. Una vez que el consumidor elige el producto deseado y lo compra, se inicia la última fase del proceso de decisión de compra, a la que denominamos post-compra. En la post-compra tienen lugar dos tipos de actividades que generalmente se realizan de forma simultánea: el consumo del producto y la evaluación de la decisión. La evaluación post-compra es una actividad que realiza el consumidor al no estar seguro de haber tomado una decisión acertada, y se lleva a cabo siempre, incluso cuando el consumidor está convencido de haber tomado la decisión correcta. Esta evaluación post-compra sirve para ampliar las experiencias almacenadas en nuestra memoria, verificar nuestra eficacia como buenos compradores y activar la retroalimentación que nos va a permitir realizar ajustes en futuras estrategias de compra. En esta última fase del proceso de decisión de compra, el individuo que adquiere y consume un producto hace frente a un sentimiento que lo lleva a la reafirmación o no de la decisión de compra tomada. El grado de análisis post-compra realizado por los consumidores depende de la importancia del producto y de la experiencia adquirida en su uso o consumo. Las actividades post-compra y la retroinformación proporcionan buenas oportunidades para comprender el resultado del proceso de decisión de compra, y la información obtenida tras esta evaluación se memoriza y será utilizada en una compra posterior. El esquema representado en la diapositiva nos explica el resultado de la última fase del proceso de decisión. A pesar del esfuerzo constante que realizan las empresas para elaborar buenos productos, los consumidores percibimos los rendimientos de los productos de una forma más compleja. El resultado de la postcompra no solo depende del rendimiento percibido de un producto, sino también de la influencia ejercida por las expectativas previas que el consumidor tiene respecto al nivel de calidad y otros atributos que él considere, por lo que hay que definir el rendimiento percibido y las expectativas. El rendimiento percibido de un producto se refiere al resultado en cuanto a entrega de valor que el consumidor considera haber obtenido después de su compra, y tiene las siguientes características. En primer lugar, se determina desde el punto de vista del consumidor, no de la empresa. Se basa en los resultados que el consumidor obtiene con el producto. Está basado en las percepciones del consumidor, no necesariamente en la realidad. Depende de las opiniones de otras personas o grupos sociales que influyen en el consumidor. Y finalmente, depende del estado de ánimo del consumidor y de sus razonamientos. Por su parte, las expectativas son las esperanzas que los consumidores tienen de que el producto que van a comprar satisfaga sus necesidades, y se forman a partir de las siguientes causas: las promesas realizadas por la empresa, donde se explican cuáles son los beneficios de comprar el producto; las experiencias propias o de otros en compras anteriores; la influencia de los grupos sociales, tanto de pertenencia como de referencia, sobre todo de la familia; y las promesas realizadas por otras empresas competidoras. Por tanto, las empresas deben considerar el nivel de expectativas que quieren crear en el consumidor, de tal forma que si las expectativas son demasiado bajas, no se atraerán suficientes clientes, pero cuidado, porque si son muy altas, los clientes pueden llegar a sentirse decepcionados tras la compra. Antes de comprar cualquier producto, los consumidores forman sus expectativas respecto a la naturaleza y rendimiento del producto, respecto a los costes y esfuerzos necesarios para conseguir los beneficios directos del producto, y también respecto de los beneficios o costes sociales que soportarán con la compra. La comparación entre el nivel de expectativas y el rendimiento percibido puede dar lugar a tres resultados bien diferenciados. En primer lugar, que el rendimiento del producto iguale o supere el nivel de las expectativas, en cuyo caso
se confirman las expectativas y se genera satisfacción. El segundo de los resultados es que el rendimiento del producto sea inferior al nivel de expectativas, dando lugar a la desconfirmación de las mismas y generando insatisfacción. Y finalmente, un tercer resultado, y es que el consumidor realice la comparación y tenga dudas de haber acertado con la compra del producto, dando lugar a lo que se conoce como disonancia cognitiva. De acuerdo con el modelo de confirmación y desconfirmación de las expectativas anteriormente comentado, podemos definir la satisfacción como la confirmación de las expectativas que se tenían del producto en relación con el rendimiento percibido por el consumidor tras su compra y uso o consumo. Es, por tanto, un resultado de la evaluación post-compra que realiza el consumidor. El nivel de satisfacción del cliente es el estado de ánimo positivo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto con las expectativas generadas. Por tanto, la satisfacción del consumidor tiene dos componentes: uno evaluativo, resultante de la comparación entre el resultado del producto y las expectativas, y otro emocional, entendido como estado anímico positivo tras la compra y uso del producto. La satisfacción del cliente trae consigo una serie de efectos positivos sobre la empresa, en concreto la lealtad del cliente, que se traduce en futuras ventas, la difusión de las bondades del producto, la marca, la empresa o el establecimiento, que se traduce en nuevos clientes y una determinada participación en el mercado. La satisfacción da lugar a que los consumidores compartan sus experiencias con su familia y amigos, animándoles a consumir el producto. Además, un cliente satisfecho es muy probable que vuelva a mostrar el mismo comportamiento en situaciones futuras similares. Sin embargo, el consumidor no tiene por qué volver a comprar el producto si queda satisfecho. Puede ser que adquiera otros productos simplemente por la novedad y por otros motivos. Además, la evaluación de los resultados de los atributos de un producto no siempre es evidente y directa. De hecho, los consumidores pueden evaluar inadecuadamente su experiencia, ya que ésta puede ser ambigua. Por ejemplo, cuando el producto parece el adecuado, pero el vendedor no nos ha atendido correctamente. Cuando el rendimiento del producto es inferior a las expectativas previas del consumidor, tiene lugar la insatisfacción. Por lo tanto, la insatisfacción del cliente es el estado de ánimo negativo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto con las expectativas generadas. La insatisfacción implica comportamientos negativos o no favorecedores hacia la empresa y sus productos. Y como se puede observar en la diapositiva, un consumidor insatisfecho puede tomar dos decisiones: actuar y no actuar. El consumidor que decide no actuar lo hace por tres motivos fundamentales: por la posición dominante de la empresa en el mercado, por la falta de otras alternativas que puedan satisfacer su demanda y por la falta de información o conocimiento. Por lo que los consumidores que deciden no actuar presentan cuatro perfiles de comportamiento: individuos con un comportamiento racional, que no presentan quejas o reclamaciones porque consideran que el tiempo y el esfuerzo necesarios son demasiado elevados frente a los resultados esperados; individuos irresolutos o de respuesta ambigua, que no tienen determinación a mostrar un comportamiento de queja o reclamación a pesar de desear realizarlo. También hay individuos derrotistas, que piensan que quejarse no merece la pena, y esto puede suceder cuando la empresa tiene una fuerte posición dominante o cuando hay un importante lapso temporal entre la compra y el consumo o uso del producto, entre otras razones. Y por último, hay individuos desinformados, que no saben a dónde acudir y prefieren quedar insatisfechos que esforzarse en conseguir información y poner en marcha los mecanismos de queja y reclamación. Por otro lado, el consumidor que decide actuar adopta un comportamiento de queja y reclamación que puede materializarse en acciones tanto públicas como privadas y que pueden ser de cuatro tipos: la queja, que supone expresar la insatisfacción ante el vendedor o el fabricante; el cambio o abandono, cuando decidimos no volver a comprar el producto o en el establecimiento; la comunicación oral negativa, cuando el consumidor se dedica a comentar con otros la mala experiencia;
y la queja a terceros, que supone presentar una reclamación por escrito ante otros agentes no implicados en el acto de consumo, como por ejemplo asociaciones de consumidores, OMICs, prensa, juzgados, etc. Los consumidores insatisfechos, además, pueden dar lugar a perjuicios muy graves sobre la empresa. En concreto, manifiestan actitudes menos favorables después de la compra. Tienen intenciones menos firmes o nulas de adquirir productos con esa marca o en ese establecimiento. Tienen una intención muy clara de cambiar de marca y muchas veces disuaden a otros consumidores de que adquieran el producto y acudan al establecimiento. Cuando el consumidor experimenta insatisfacción, esta insatisfacción se traduce en comportamientos negativos tales como decepción, arrepentimiento, frustración o enfado. Pero vamos a aclarar estos sentimientos o emociones porque son bastante diferentes tanto en sus causas como en sus consecuencias. En primer lugar, hay que decir que el enfado y el arrepentimiento son las reacciones más habituales después de una experiencia de compra insatisfactoria, si bien es conveniente diferenciar entre decepción y arrepentimiento por un lado y enfado y frustración por otro. Así, el arrepentimiento es una sensación incómoda que experimentamos por no haber actuado de otra manera ante una determinada situación. En cambio, la decepción es una sensación negativa motivada por una situación que nos hubiera gustado cambiar. En definitiva, la diferencia estriba en la causa de la insatisfacción, que se debe a dos circunstancias diferentes. En el caso de la decepción, se deriva de causas externas, es decir, se responsabiliza a otras personas o a circunstancias incontrolables. En el caso del arrepentimiento, se asocia a una causa interna. Otro aspecto diferenciador entre ambos sentimientos, decepción y arrepentimiento, se debe a la existencia de diferentes antecedentes o determinantes. En el caso de la decepción, el principal determinante de la insatisfacción es la diferencia entre lo que se esperaba obtener con lo realmente obtenido. Sin embargo, el principal determinante del arrepentimiento es el resultado de las alternativas no elegidas, o sea, la posibilidad de haber elegido una alternativa más favorable. Por otro lado, aunque presentan ciertas similitudes, también conviene distinguir entre frustración y enfado. El enfado se define como una emoción que ocurre cuando una experiencia negativa es ocasionada por las acciones de otra persona que son valoradas por el individuo enfadado como injustificadas o al menos evitables. Por el contrario, la frustración se produce cuando hay eventos que son obstructivos para la consecución de los objetivos, situando el objetivo o la satisfacción de una necesidad fuera de alcance, retrasando su consecución o requiriendo un esfuerzo adicional. De tal forma, mientras que los individuos enfadados culpan a otros individuos de su situación, los individuos frustrados se centran en los resultados negativos obtenidos. Es decir, en el caso del enfado, la causa se atribuye al comportamiento inadecuado de otros, mientras que la frustración se asocia a eventos negativos originados por el entorno o las circunstancias. Además, hay que tener en cuenta que el problema con los consumidores enfadados es que se puedan sentir como si explotaran y puedan experimentar sentimientos de violencia si piensan en lo injusto de la situación. El tercer resultado que se puede producir tras el consumo y evaluación del producto es lo que conocemos como disonancia cognitiva, cognoscitiva o simplemente como disonancia. La disonancia consiste en un estado mental relativo a la duda sobre haber acertado o no en la compra. O en otras palabras, un estado de tensión psicológicamente incómodo subsiguiente al acto de elección entre una batería de alternativas, cada una de las cuales poseedora de atributos deseables. La disonancia tiene lugar a tres niveles o dimensiones: la disonancia cognitiva, que se refiere a la inconsistencia de las creencias con la decisión de compra efectuada; la emocional, ya que se trata de un estado psicológicamente incómodo; y la disonancia de comportamiento, en el sentido de que el consumidor emprende acciones para confirmar una decisión sobre la cual tiene dudas.
La disonancia cognitiva surge generalmente después de la compra del producto, por lo que el consumidor tiende a reducirla para obtener satisfacción. En caso contrario, es decir, si no se reduce, tiene lugar la insatisfacción. Por lo tanto, la disonancia es tanto un resultado del proceso de compra como un precursor de la satisfacción o de la insatisfacción. La disonancia puede aparecer durante o después de la compra, cuando no se cumplen las expectativas previas del consumidor, cuando se produce un conflicto entre lo que el individuo cree que puede o quiere hacer y las normas sociales en las que está inmerso, de tal modo que un producto puede ser rechazado pese a no tener un rendimiento adecuado si produce conflictos con el entorno. Y también puede aparecer cuando surgen conflictos entre las actitudes y la conducta respecto a la compra del producto. Finalmente, no debemos confundir la disonancia cognitiva con la insatisfacción post-compra, puesto que la primera se refiere a la duda de haber tomado una decisión de compra adecuada, mientras que la segunda supone la disconfirmación negativa de las expectativas previas del consumidor. Un resumen de diversos estudios nos indica que la disonancia es mayor cuando se dan una serie de circunstancias y en determinadas situaciones. En concreto, cuando la decisión sea difícilmente revocable, es decir, cuando un individuo adquiere un producto o servicio de alta implicación, tiene pocas posibilidades de cambiar su decisión y recuperar su dinero, al menos a corto plazo o sin incurrir en pérdidas. En estos casos, la decisión una vez realizada es historia y las consecuencias, tanto buenas como malas, son inevitables. Cuando la alternativa elegida tenga aspectos negativos importantes, es decir, cuando el consumidor nota que la elección realizada presenta grandes inconvenientes, suele tener dudas de lo acertado de su decisión. Cuando se compra un producto del que no se poseen suficientes conocimientos, ya sea sobre sus atributos, sus funciones o su durabilidad, es muy posible que se tengan dudas sobre lo acertado de la elección. Cuando la cantidad de información disponible sea poca o, por el contrario, sea excesiva, las dudas también son inevitables. Cuando se paga un precio elevado, el consumidor percibe un mayor riesgo de pérdida en el caso de una elección inadecuada, por lo que se incrementa la probabilidad de que el consumidor desarrolle insatisfacción y disonancia. Cuando el mercado ofrece un producto en el que los precios son muy dispares y variables, puede aparecer disonancia, tanto por pensar que se ha gastado más de lo necesario, como por el hecho de que después de realizada la compra aparezcan ofertas mucho más económicas que la escogida y que cumplan las mismas expectativas. Cuanto más semejantes sean las alternativas no elegidas en comparación con la alternativa escogida, mayor será la disonancia, puesto que más incertidumbre habrá sobre lo adecuado de la decisión de compra. En este caso, la evaluación post-compra puede ser favorable a las alternativas no elegidas. Cuantos más productos posean atributos con la funcionalidad buscada, cumplan con los requisitos deseados, o cuanto mayor sea la gama de tiendas donde acudir a realizar la compra, mayor será la posibilidad de que el consumidor sienta la incertidumbre de haber realizado la elección más adecuada. En definitiva, conforme sea mayor el número de alternativas posibles y factibles para escoger, mayor podrá ser la disonancia después de la elección, puesto que hay que renunciar a muchas opciones atractivas para quedarse con una sola. Cuando el conjunto de alternativas disponibles ofrezca soluciones muy dispares que no son realmente comparables entre sí. Esto ocurre en aquellas situaciones donde una misma necesidad puede satisfacerse con elecciones muy diferentes. Como ya sabemos, cuanto mayor sea la implicación con el producto, mayor será la disonancia. Cuando alguien del círculo de confianza del consumidor, sea un familiar, amigo, persona de confianza o experto en la materia, manifiesten dudas sobre la compra, aumentará la disonancia respecto a la alternativa elegida. También puede haber disonancia si el proveedor o vendedor del producto no comunica información relevante que pueda ayudar a realizar una elección adecuada. También si el consumidor se siente presionado al realizar una compra, ya sea por la urgencia o por la actividad del vendedor. La duda en este caso sobre haber acertado puede ser bastante grande. De hecho,
los vendedores pueden convencer a muchos clientes con argumentos que, al ser procesados por el individuo, sean disonantes con sus creencias previas. Y finalmente, cuando el consumidor compra de forma compulsiva, la disonancia es inevitable. Hay que indicar que si ocurre algo que pueda hacer parecer irracional al consumidor, éste modificará sus creencias para hacerlas coherentes de nuevo. De ahí que la disonancia cognitiva sea una de las principales razones por las que una persona puede modificar sus creencias, ya que no desea parecer estúpido ante nadie, ni tampoco ante sí mismo. Por el simple hecho de tener que elegir entre diferentes alternativas, es casi inevitable que después de decidirse por una, el sujeto encuentre disonancia, debido a que la opción escogida tiene ventajas, pero también puede tener inconvenientes. Esta disonancia suele ocurrir, como ya hemos explicado, en muchas situaciones, por lo que el consumidor emprenderá una serie de acciones o estrategias para reducirla. Entre las estrategias que desarrollan los consumidores para reducir la disonancia cognitiva, pueden destacarse las que aparecen en la diapositiva. En primer lugar, basar la elección en atributos tangibles con el objetivo de incrementar la seguridad en la elección y, por tanto, hacerla lo menos disonante posible. En segundo lugar, cambiar la evaluación del producto mejorando la misma o dando menos importancia a las alternativas no elegidas. En este caso, el consumidor se autoconvencerá de que ha elegido la alternativa más adecuada. En tercer lugar, buscar más información. En este caso, si como consecuencia de la disonancia experimentada el individuo encuentra información que avala su decisión, la disonancia se transformará en satisfacción. Mientras que si la búsqueda de información le proporciona evidencias de que se ha equivocado, el resultado será la insatisfacción. En cuarto lugar, el cambio de actitudes. El consumidor puede modificar sus actitudes para hacerlas concordantes con su decisión. Al revalorizar el producto y asumir una actitud positiva hacia él, el comportamiento y las actitudes se vuelven compatibles y, por tanto, se produce la satisfacción. Si por el contrario no se logra el cambio de actitud, aparecerá la insatisfacción. Y en quinto lugar, como ya hemos mencionado, en ocasiones las personas del entorno del consumidor pueden incrementar la disonancia. Sin embargo, también es cierto que pueden ser una fuente importante de reducción de la misma. En este caso, para reducir la disonancia se suele buscar el apoyo de las personas que tienen sus mismas creencias y expectativas, y al mismo tiempo se intenta convencer a aquellos que no estén de acuerdo con la decisión tomada para que cambien de opinión.